Tarde de día viernes 26 y siempre con temas de conversación aquí en Preludio Radio 100.9. Lo comentábamos temprano. Vamos a hablar de Constitución porque se viene una elección tremendamente importante. Estamos con Erika Muñoz, candidata constitucionalista, a quien saludamos en esta tarde. ¿Cómo está, Erika? Gusto de saludarla. Bienvenida a la Radio Preludio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Estoy bien agradecida en realidad de esta oportunidad. Creo que la radio hoy para nosotros los candidatos es una tremenda oportunidad para que los vecinos puedan recibir y escuchar nuestras propuestas más con la Radio Preludio, que tiene alta sintonía aquí. Oye, lo conversábamos antes de salir al aire, la importancia de esta es una sin desmerecer las demás, pero esta es una elección tremendamente importante en donde se juegan muchísimas cosas. Así es, hoy día nos enfrentamos como país a una, como digo yo, oportunidad histórica, ¿cierto?, que nunca habíamos tenido, de escribir esta nueva constitución, que es este marco regulatorio que va a regir, esperemos, por unos 40 o 50 años más nuestro país, como digo yo, los destinos de nuestro país en diferentes áreas. Entonces, es una elección trascendental, tanto para quienes somos candidatos como también para el ciudadano de a pie. El ciudadano que vive cada uno, ¿cierto?, de las políticas públicas que van implementadas después de esta constitución, todos los cambios positivos que se puedan hacer en nuestro país a partir de esto, impacta la vida del día a día de nuestros vecinos, ¿ah? ¿Y qué es lo que propones tú para la nueva constitución? ¿Cuáles son las cosas que tú dices en la noche, o qué es las cosas que te mueven a ser candidato? A ver, bueno, hay otras cosas que me mueven a ser candidata. Cuando uno es apasionado en la noche, le da vuelta la cuestión. Sí, ¿no? Y durante el día igual, más cuando tú estás con los vecinos y compartes y la gente te cuenta su realidad. Yo soy dirigente social, Julio, y durante todos estos años en la dirigencia social he tenido la oportunidad de ver la realidad, el día a día de nuestros vecinos, más en nuestro distrito 6, ¿cierto? En nuestras 26 comunas que componen el distrito, que tenemos diferentes realidades, pero también realidades muy dolorosas. Y una de las motivaciones que me lleva a estar ahí, primero pensar que los mismos de siempre no buscaron ni encontraron las soluciones reales para nuestras necesidades. Por ende, los mismos de siempre no nos van a dar la solución. Teníamos que ser gente, como digo yo, del día a día, que vivimos el tema laboral, el tema salarial, que vivimos la salud, que vivimos en el día a día, con nuestra familia, los que estuviéramos ahí para poder buscar las mejores soluciones. Esa es una de mis motivaciones. Y otro, el ver, como dices tú, el pensar lo que te duele, por ejemplo, el tema del agua en nuestro distrito. Nosotros somos una zona tremendamente golpeada por el tema del agua. Si bien es cierto, en otras regiones de nuestro país, como la cuarta región, también hay una realidad difícil, pero nosotros, cuando tenemos vecinos, Julio, cuando tenemos una vecina tan querida ahí en Chincolco, como la Zoila, una abuelita de 93 años, 93, que nos recibió en su casa, y nos contaba que ella tiene que levantarse a las 5:30 de la mañana para abrir la llave y llenar su estanque, porque si ella no suena el reloj, no se levanta a las 8 de la mañana, se quiere levantar a abrir la llave, ya no hay agua en esa zona. Y ella se queda sin agua para todo el día. Hoy día nosotros tenemos que, como constituyentes, tener claro que el agua, como un derecho fundamental, debe debatirse a nivel constitucional. Aquí yo quiero detenerme, porque yo he entrevistado en este oficio que me motiva a muchísimas personas. Y a gente de gobierno, por ejemplo, al Ceremi, mi buen amigo Humberto Lepe, me dice, pero si aquí el tema del agua es que no llueve, no hay agua. Pero por otro lado, he entrevistado señores, por ejemplo, entrevisté al embajador de Israel, y me dice, el Valle Aconcagua tiene mucha agua, pues si aquí está sobre el agua. Pero si hay sequía, no, si ustedes no han tenido nunca sequía, ustedes no saben lo que es la sequía. Entonces, ¿cómo eso se puede reflejar en la Constitución? Porque mira, cuando nosotros elevamos a un debate constitucional y lo dejamos resguardado, ¿cierto?, el agua como un derecho fundamental para cada hogar, un derecho, ¿cierto?, fundamental para cada ser humano y el acceso a cada hogar, lo que nosotros hacemos es de manera constitucional, obligar al Estado a invertir en infraestructura hídrica, obligar al Estado a invertir en investigación, ¿cierto?, que nos lleve a poder mantener, hacer lo que hacen en Israel. Exactamente, a poder mantener este recurso tan fundamental en el tiempo, a través de no solamente infraestructura, sino también nuevas
nuevos métodos de poder extraer el agua. Desalinizar es una de ellas. La gente dice, es muy caro desalinizar. Bueno, pero si para allá tenemos que llegar a trabajar todos los medios que nos lleven a tener este recurso. En Israel se puede hacer, en otros países también. ¿Por qué aquí no? Porque hoy día es un bien de uso público. Porque parece también un contrasentido que tenemos la cadena con agua potable. ¿No te parece una locura? Una locura, pero mira, también es una locura. Mira, Julio, hoy día nosotros como país, con esta pandemia, nos hemos enfrentado a un poco desnudar las realidades, desnudar las necesidades. Estuve conversando con unos vecinos, ¿cierto? Y unas vecinas temporeras también en Olmué. Y ellas me decían, Erika, allá Olmué sufre también, o sea, tremendamente. Hay un sector en Olmué, el Tebal, y las vecinas nos decían, si abren las casas bajas que quedan a la orilla, ¿cierto? La avenida, abren la llave, las casas altas quedan sin agua. O sea, si los de abajo tienen la llave cerrada, arriba les sale agua. De ese nivel de necesidades estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos con las vecinas y una temporera me dice, mira, Erika, para mí es fundamental antes de cualquier cosa el agua, porque con esta pandemia lo que más nos dice la autoridad es que debemos lavarnos las manos. Claro. Una manera de prevenir el contagio es lavarte constantemente las manos. Yo salgo de mi trabajo en el campo y debo llegar a mi casa, porque tomo locomoción colectiva, a lavarme las manos. Y cuando llego a mi casa, me doy cuenta que si uso ese poco de agua en lavarme las manos, en una hora más no voy a tener con qué darle té a mis hijos. Por Dios. Entonces, o le doy té o me lavo las manos. Eso no puede pasar porque es indigno. Pero si el Estado, y yo insisto, yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio, Julio. Yo creo que nosotros debemos tener la buena productividad que tenemos en esta quinta región interior, ¿cierto? La zona agrícola que tiene acceso al agua, la buena productividad que nos ayudan esos recursos a invertir en seguridad social, en salud, en equilibrio con el consumo humano de cada hogar. Ya, pero aquí yo ahí quiero que me aclare, porque usted es de derecha, usted yo me ha hablado que todo tiene que hacerlo el Estado. Entonces, ¿cuál es el rol del privado acá? O sea, yo creo en realidad en esta combinación público-privada. Creo que nosotros, no creo en que todo lo haga el Estado. Yo te estoy hablando puntualmente del tema hídrico, perfecto. ¿Cierto? Y que hoy día es una necesidad de la cual el Estado no se ha hecho cargo como debiera para poder encontrar este equilibrio. Yo creo en la combinación público-privada. Creo realmente en que el Estado, nosotros no tenemos un país rico. Tenemos un país con recursos, es verdad, pero no es un país rico. Por ende, el Estado tiene que apoyarse. Y el Estado, ojo, para quienes nos están escuchando, no estamos hablando del Estado diferente a usted o a mí, porque nosotros somos el Estado. Cada uno de nosotros, los ciudadanos, componemos el Estado. Y ese Estado que paga impuestos, que se mueve con los recursos que tenemos también, ¿cierto?, de manera natural en nuestro país, debe apoyarse en el privado para poder dar soluciones, tanto en este como en otro caso. Mira, yo soy una persona que defiende, y creo que todos los entrevistados que has tenido aquí seguramente han dicho lo mismo, que defiende a nuestros adultos mayores y la necesidad de que quede resguardado en nuestra Constitución el derecho, ¿cierto?, a seguridad social para nuestros adultos mayores, pero explícitamente, por ejemplo, en pensiones. Claro. Pero también en la salud. Cuando nosotros hablamos de los adultos mayores y vemos que tenemos adultos mayores que hoy día están en listas de espera para una atención médica de un especialista, ese adulto mayor que no tiene tiempo para esperar, ojo, pero está en lista de espera, es contradictorio, ¿no? No tiene tiempo para esperar, pero la salud pública no alcanza a dar abasto y lo tienen en lista de espera y se cayó y se quebró una cadera, que son generalmente los accidentes domésticos los que más se producen en nuestros adultos mayores, y lo tenemos en lista de espera. Yo creo ahí en la complicidad o combinación público-privada, donde el Estado debe entregarle a ese adulto mayor el derecho a la salud en una clínica particular con cargo al Estado. Bueno, pero ahí yo me detengo, porque sus adversarios dicen, entonces es un muy buen negocio que quien está a cargo del Estado, el ministro, trate de rentalizar todo y enseguida lo pasamos a las empresas privadas, que en este caso son las clínicas, que se hacen un tremendo negocio. Es que porque eso es lo que yo he escuchado. Entonces, absolutamente. Sí, claro, y parece lógico, porque claro, si yo estoy a cargo del, no gano nada, trato de juntar hartas horitas y enseguida los mando al privado. Esto es lo mismo que pasa en educación. Cuando a mí las personas, yo soy todavía parte de una organización de Padres y Apoderados y fui dirigente de esa organización y vocera durante muchos años en el tema de educación, y siempre el discurso era el mismo, el lucro y lo que se llevan para la casa y no sé qué. Cuando nosotros partimos, porque desgraciadamente, como dices tú, ¿cierto?, el otro sector habla siempre desde la desconfianza. Partimos desde la desconfianza, desde el robo, desde el abuso, partimos desde ahí. La manera de hacer eso es la fiscalización de los entes públicos sobre todo lo que se hace subvencionado por el Estado. Porque cuando yo no fiscalizo, no estoy realmente segura que el desarrollo, ¿cierto?, y que el proceso se esté haciendo de manera limpia y efectiva.
Entonces, cuando el Estado, insisto, yo te estoy hablando de cuando el Estado no da abasto, cuando el Estado no da abasto, cuando el hospital, ¿cierto?, público del sector de la región no da abasto, es ahí donde el Estado debe apoyarse en un privado con la fiscalización y todo lo que corresponde. Y el Estado jamás va a dejar gente fuera para poder pagarle un privado, no lo va a hacer, porque son recursos estatales que le van a faltar a ellos. Entonces, ojo cuando nosotros vemos a nuestros opositores hablando primero de la desconfianza. Yo tengo claro algo, Julio, y lo defiendo, y es que el privado en este país también aporta mucho al desarrollo económico, insisto, para que el Estado lo invierta en políticas públicas como seguridad social. Entonces ahí hay un equilibrio. Yo creo en la fiscalización y creo en la fiscalización efectiva. Ahora, el tema del lucro, que es un temazo también, yo creo que no está del todo claro el concepto del lucro, porque ganar dinero con una actividad legal no tendría por qué ser nada de malo. Yo entiendo que el lucro se plantea cuando uno gana o cuando la empresa está generando utilidades por sobre cualquier parámetro, no sé, de interés bancario, a lo mejor 2 o 3 puntos más, no lo sé, pero cuando es una cuestión que se escapa de una lógica de cualquier negocio, va por ahí, porque, o sea, yo muchas veces he escuchado a gente de izquierda que sataniza, oye, el lucro. Pero ¿qué tiene que gane plata? Pues si usted tiene un negocio es para ganar plata, no es para perder, obvio. Así es, ¿no? Así es, Julio. Y cuando se demoniza, como tú bien dices, o se sataniza, ¿cierto?, la palabra lucro, la sacamos totalmente de contexto. Es lo que tú dices. Se saca de contexto, porque lo que hay que fiscalizar es el abuso de los recursos. Claro. No la legítima ganancia. Y el lucro es la legítima ganancia. Exacto. Cuando, por ejemplo, una empresa de alimentos le vende a la Junaed, que es estatal, ¿cierto?, los alimentos para repartirlo, lucra. Sí, y estamos lucrando en educación, y eso es legítimo, ¿cierto? Legítimo, porque la empresa vendió sus alimentos y tuvo una legítima ganancia de eso. Entonces, ¿dónde está la demonización ahí? No está. El tema es cuando le vende el plato de comida a unas 10 lucas. Eso es abuso. Claro. Eso es abuso. Y ahí es donde está lo que te digo yo, claro, es la ganancia desmedida, el abuso. Exacto. Pero el lucro, si tú lo buscas como significado de la legítima ganancia. Lo que pasa es que, mira, hemos vivido... se ha hecho una caricatura de eso. Eso te iba a decir yo. Hemos vivido este último tiempo, en realidad, con muchas palabras que eran parte de nuestra vida, del día a día. Lo único que no hacemos lucro somos los bomberos, lo único que trabajamos gratis. Los todos tienen que ganar. Julio, yo soy una defensora de los bomberos, digo yo, la entidad de los bomberos, porque mi hijo fue muchos años parte de los bomberos. ¿Cómo usted puede garantizar, cómo propone para garantizarle a los bomberos dignidad? Porque aquí, en este gobierno, en el anterior, y luego yo soy autoridad regional de bomberos. ¿Ya? Aquí se nos ha mirado como talón de Teuque. Mire, nosotros podríamos hacer libros y libros, enciclopedias, llenar bibliotecas con los hermosos discursos, las palabras de buena crianza de todos. Pero a la hora de los que hubo, de las lucas, a los bomberos siempre son los últimos, en la vacunación son los últimos, a la hora de comprarle carros son los últimos, cuando los cuarteles hay que construirlos son los más chiquititos, los equipos tienen que juntárselos. Olvídese. Mira, Julio, ¿cómo se garantiza eso? Se garantiza. Yo soy una... ¿Usted pondría ahí? Yo tengo, sí, mi flyer ahí, que hoy día seguramente anda dando vuelta en varias partes de San Felipe. Mi flyer dice bien claro el tema de los cuerpos intermedios. Para nosotros los bomberos, ¿cierto?, son estos cuerpos intermedios que tenemos, que también le hacen a la sociedad. Y yo lo veo de la siguiente manera, cuando lo he compartido con otras personas. Hoy día nosotros vemos a los bomberos combatiendo un incendio, defendiendo, ¿cierto?, a la gente de las llamas, defendiéndola y apoyándola también en grandes desastres naturales en nuestro país. Lo aplaudimos. Cuando llega la autoridad frente a una cámara y lo aplaude, desde el presidente aplaudimos a los bomberos. Pero después esos mismos bomberos los vemos vendiendo rifas en la plaza, ¿cierto?, en las esquinas de nuestras comunas, y muchas veces hasta le hacemos el quite. Algunos compramos y otros le hacemos el quite. Porque entonces ahí también cabrea, pues sí, hasta yo le hago el quite. Por eso te digo. Hasta yo, porque es mucho, pues, ¿qué le hace? Por eso, hoy día lo que nosotros debemos dejar resguardado en la Constitución es el derecho, ¿cierto?, de nuestro, como digo yo, cuerpo intermedio, reconocer constitucionalmente el aporte que debe hacer el Estado a los cuerpos intermedios, como por ejemplo los bomberos. No puede ser que bomberos tenga que estar haciendo rifa, ¿cierto?, o tenga que estar esperando algún convenio con algún otro país
porque tenemos, ¿cierto?, la bomba Germania. Para hay que nos varias, regalen lo que digan. que les regalen lo que ellos, porque así es, en nuestro país el negocio diferente. que se le hace, el negocio, la rentabilidad que tiene el Estado por la defensa que hace bombero y las aseguradoras es monumental. Brutal, por eso te estoy diciendo. O sea, es que esto no sabe la gente. Yo me voy a tomar un minuto, Erika, Julio, por favor. Porque yo también soy un hombre de pasión, igual que usted. Bueno, me encanta eso, me encanta, comparte. A las aseguradoras se les recuperan, se les salvan de pagar, pero millones de dólares al año en un supermercado, cuando se paga el supermercado, en los seguros de vía, cuando se salva a la persona en un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que se le ha pedido al Estado, lo único que le ha pedido es que le pague las lesiones que obtienen los bomberos, que tienen los bomberos en los actos de servicio, o que le pague una pensión, que es lo mínimo, a la viuda cuando se muere el bombero. Y eso lo tramitan y se van a la corte y lo alegan hasta el final, y al final les pagan una miseria cuando les llegan a pagar a los deudos y cuando llegan a generar el pago de las atenciones médicas, que también, olvídese, es una pelea, una batalla campal. Sale mejor irse por la previsión que uno tiene de FONASA. Entonces es un abuso tremendo. Oye, pero si es lo mismo en implementación, pues, Julio. En implementación, cuéntame cuántas veces a ustedes le han entregado mínimo los materiales para ustedes cubrirse. Pocas veces. Y las otras veces a que mi nos hijo le entregan tuve después, que comprar, porque no le llegaron nunca sus botas, no le llegó nunca sus eso cuesta mucho. Y lo demás que nos entregan a veces equipos y no tenemos cómo mantenerlo, porque nos entregan unas bombas que a veces valen 500 millones, no hay cómo mantenerlas. Así Entonces es un tema. Bueno, pero hoy día ese para mí es un punto, está en mi flyer, para que no crean. Órgano intermedio. Me gustó esa palabra, no la cachaba, aprendí. Sí, pues son órganos intermedios a los cuales el Estado debe asegurarles el derecho a funcionamiento. Como yo soy del campo, ese es el jamón del sándwich, para hacerlo franco. Claro, sí, porque cierto, tenemos las organizaciones, como digo, yo reconocida y todo, pero a los bomberos los tenemos reconocidos y los amamos, pero constitucionalmente no, pues, no le digo no los tenemos reconocidos. Todos los aplausos, olvídese. Entonces, por eso les digo, del aplauso, las bombas no viven. Del aplauso, como dices tú, las viudas y los hijos de un bombero no se sostienen con aplauso, las maquinarias de bombero, las mangueras, o sea, todo lo que tiene bombero. ¿Qué pasa? Tú me dices, soy apasionada porque, insisto, creo que para nosotros es fundamental Bomberos de Chile. Y como son fundamentales, tenemos que asegurar sus derechos de manera constitucional. Porque si no, como tristemente dices tú, Julio, como tristemente nos están escuchando los auditores, Bombero va a estar siempre al arbitrio de la autoridad de turno. ¿Y sabe qué pasa? Yo soy bombero viejo, tengo 55 años, de bombero tengo 30 y tanto. Los jóvenes se desencantan porque llegan y nos mandan con un tarro. Y hoy día los cabros nosotros podíamos hacerlo en los años 80, 70, salíamos ya. Pero hoy día los cabros no. Hoy día no. No, y mira, no quieren salir, les da vergüenza y se van. Y llegamos a lo mismo que y aquí vamos a hablar de un tema, no sé cuánto tiempo nos queda porque la radio siempre es que usted me encantó conversar con Erika Muñoz, constitucionalista, así que nos vamos a tomar unos minutos más. Pero mira, Julio, aquí vamos a algo tan fundamental como, o sea, para pertenecer a Bombero tú tienes que tener primero recursos económicos, porque muchas de las cosas de las que de tu implementación tiene que ser de costo propio. Claro. ¿Dónde están nuestros jóvenes vulnerables, por ejemplo, que sueñan un día con que partieron siendo pequeños, queriendo ser bomberos, y hoy día se les cierran todas las puertas porque ellos económicamente no tienen ninguna posibilidad? Y ahí también se genera una diferencia muy grande, que es lo que no queremos. Compañías pobres, donde llegan los niños pobres, hay que decirlo, y compañías ricas, donde hay compañías en donde la cuota es de 80,000 pesos mensuales. 80,000 pesos mensuales, más todo lo otro. Entonces también hay una diferencia que existe y que hay de compañías ricas, muy ricas, y muy pobres. Ese es el tema. Nosotros no podemos no podemos comparar una compañía, como dices tú, rica, porque quienes componen, ¿cierto? Esa compañía, como le decimos, porque en buen chileno uno dice la bomba. Sí, por la compañía, el cuartel. El cuartel uno dice la bomba. Para que los vecinos que nos están escuchando, que es rural, por ejemplo, que está en un sector rural, que no recibe recursos y que nuestros bomberos de ahí, ¿cierto? Tienen a lo mejor menores posibilidades económicas a una que está en el centro de una comuna rica. Y el tema también es de los beneficiarios, para cerrar el punto. El tema de los beneficiarios, porque el beneficiario del trabajo de bombero es la gente, y no podemos tener compañías que entregan un trabajo con toda la tecnología y otras que no, porque la dignidad de las personas es la misma. Es que ahí es donde voy yo. Ahí es cuando hablo del Estado haciéndose cargo de sostener a un cuerpo intermedio como los bomberos, porque de Arica a Punta Arenas, nuestras compañías de bomberos debieran tener la misma implementación, las mismas asegurar un estándar mínimo. Un estándar mínimo, porque el vecino que vive, no sé, en el interior de Chincolco, en el interior de Yayay,
debe tener las mismas posibilidades con su compañía que el que vive en el centro de San Felipe, que el que vive en el centro de Villa Alemana. Perfecto. Debiera ser igual, porque todos tenemos derecho a la misma dignidad, pero también a la misma defensa que hace bombero. Pero ¿sabes qué? No solamente el ciudadano, Julio, sino que bombero, que destina su vida. Yo te escucho hablar con tanta pasión, 30 y tantos años de mi vida, o sea, 30 y tantos años de tu vida, tú has dedicado a la labor de cuidar de nosotros. Es lo mínimo que nosotros, que somos el Estado, también cuidemos de ustedes, los bomberos. ¿Qué otra cosa le motiva a usted para meterse a esta camisa de 11 varas? Porque esto es como una bolsa de gato, la política es complicada. Entonces tú me decías que tú habías participado, digamos, como dirigente social y qué sé yo. Así es. Y poco a poco se fue metiendo usted, o venía la beta política. No, mira, cuando la gente me pregunta, yo le digo, no vengo de la élite política ni de la élite económica de este país, soy una ciudadana de a pie, ¿Ya? Que cuando mis niños crecieron, soy viuda, tengo 2 hijos, uno de 25 y una de 21, cuando ellos entraron al colegio yo empecé a hacer esta vía como social, me dediqué primero a la dirigencia social en el área de vivienda. Perfecto. Nosotros fuimos el primer comité de vivienda de la quinta región en Villa Alemana en ganarnos los paneles solares, porque amo la energía renovable, creo que no hay nada mejor para nuestro país que es tan hermoso que trabajar con energías renovables, creo en poder potenciar y apoyar empresas que trabajen con energías renovables, ¿cierto? A manera de premio. Falta mucho de eso, en el tema estamos del en pañales, tributo. Bueno, hay que, son hartos temas, Julio, pero y así uno se va involucrando y yo me doy cuenta que nosotros, si no estamos involucrados, no somos considerados. Sí. Porque lo que no se escucha, ¿cierto? No se sabe, y lo que no se sabe no existe. Aunque esté, no existe. Verdad. Entonces, tenemos que estar ahí, esta voz ciudadana. Y otra de las cosas que a mí son muchas cosas, pero yo no quiero terminar la entrevista sin mencionarle, y quiero mencionarle que para mí lo fundamental, antes de todo lo que hemos hablado, el derecho a la vida desde la concepción, Julio. Para mí es fundamental resguardar el derecho a la vida desde la concepción. ¿En todo evento? En todo evento. Si no tenemos, hoy día ya tenemos las 3 causales, es una política que está aprobada y está. Pero nosotros no podemos como país caminar un aborto libre, menos de manera constitucional. Para mí es imposible. Nosotros, si no tenemos resguardado en la Constitución como primer derecho el derecho a la vida desde la concepción, entonces no tenemos ningún derecho por el cual más luchar, pues. Si no tenemos el derecho a la vida, no tenemos derechos. Quienes pisamos los 5 puntos y algo kilómetros, entendíamos que la vida era un bien propio y no un bien que podía ser endosado a la responsabilidad de otro. Y en ese contexto yo he escuchado a muchas personas que están a favor del aborto decir, bueno, el cuerpo es mío y yo determino si quiero tener a ese hijo o no quiero tener ese hijo. Entonces uno se podría preguntar, bueno, pero si ese hijo es otra vida, entonces es una simple bodega. Literal, suena duro, raro, pero es literal. Nosotros las mujeres tenemos la posibilidad, que desgraciadamente ustedes, qué pena no la tienen, tenemos, cierto, la bendición de albergar vida en nuestro vientre. Pero nosotros no albergamos en ese vientre nuestra vida, albergamos otra vida. Y cuando yo digo, es mi cuerpo, es mi vida y yo decido, tengo la razón. Lo que no puedo decir es que yo decido sobre el cuerpo de otro, y lo que está en mi vientre es el cuerpo de otro, que es un bebé, porque por ahí recuerda que en un debate hace una semana, hace un mes y algo atrás, una diputada dijo, no le digan más bebé, por favor, no le digan nada, porque lo que ustedes tienen es... O sea, lo que hay en el vientre no es un bebé. O sea, yo jamás dije, mira el feto que hay en mi vientre cuando estuve embarazada de mis hijos. Siempre dije, estoy esperando un bebé, porque las mujeres eso esperamos, un bebé. Y un bebé que tiene vida propia, pero tiene cuerpo propio también, Julio. Y la mujer apenas está embarazada le cambia la cara, le cambia... Nos cambia todo. Y tiene ahí todo un tema. Sí, tenemos una bendición, las mujeres que hemos podido albergar vida en nuestro vientre. Entonces, ojo ahí. Sí, la mujer tiene derecho a decidir sobre su vida, sí. La mujer tiene derecho, cierto, a decidir sobre su cuerpo, sí. Pero lo que tiene en el vientre no es su cuerpo. Y pongámonos en el caso que ¿hay algún mecanismo que el Estado pudiera hacerse cargo de esa guagua recién nacida para alguien que... Porque alguien puede decir legítimamente, ¿sabe que yo no quiero? No, está bien. Ahí... ¿Cómo lo hace el Estado ahí? Ya, pues, es ahí donde están las respuestas que se han dado de mil maneras. Hoy día el Estado tiene que fortalecer, como muy bien dices tú, esas entidades que pueden apoyar a la mujer que tiene un embarazo no deseado, que es válido, totalmente válido, porque me pueden hablar de 1000 condiciones, bien. Y pero ese bebé, cierto, no van a ser, pero hoy día es el Estado el que tiene que fortalecer. Desgraciadamente hemos dado... Por eso déjame contarte cuál es mi manera de pensar al respecto. Hoy día, desgraciadamente, el Estado de Chile no ha dado abasto, porque siempre vamos a hablar de qué. Sí. Del Sename. Vamos a llegar al Sename, ¿no? Claro. Siempre vamos a llegar a ese lugar que no ha sido capaz de dar abasto para cuidar, ¿cierto?, a esos niños. Pero hoy día hay toda una reestructuración para terminar con el Sename y partir, ¿cierto?, con este Servicio Nacional de la Niñez que muy bien dirige nuestra María José Castro,
Oiga, voy a decir algo yo aquí parvularia, que me van a tapar por Facebook. Pero antes existía una organización que se llama Niño y Patria, y yo conozco muchas personas, incluso de mi edad, que fueron formadas en esa organización que dependía de Carabineros, que después desapareció y dio cuerpo al Cerame. Parece que tenemos que retroceder un poco, porque eso funcionaba más que esto. Perfectamente, yo tengo unos poquitos años menos que tú, Julio, tengo 49, ahí el próximo mes ya cumplo los 50, y hace muchos años atrás, yo tenía 8 años, mi papá era carabinero, y yo compartía justamente con esa misma organización de la que tú hablas, hacíamos cosas en conjunto, los hijos de Carabineros con esta organización que apadrinaba Carabineros, que se llamaba Niño y Patria, donde no solamente se preocupaban del tema de la alimentación o la vestimenta, sino también del desarrollo integral de cada uno de esos pequeños, alcanzaron educación, muchos de ellos quedaron también dentro del cuerpo Carabinero y otros a través de la educación. Conozco muchos testimonios. Hoy día lo que necesitamos nosotros es que el Estado se ponga las pilitas con eso, o sea, hablemos con cifras, más de 1.600 y tantos niños fallecidos durante el gobierno anterior, no se hizo nada, ni se investigó, ni nada, hasta que llegamos al proceso de tener que ir terminando con el Cerame. Bueno, hoy día nosotros tenemos que asegurar eso, tenemos que asegurar que el Estado dé un resultado eficiente en una organización que sea capaz de velar por el bien de nuestros niños, que por A, B o C motivo no tienen un hogar que los acoja o no tienen una mamá de la cual, cierto, ellos puedan aferrarse o que se haga cargo de ellos, que es totalmente válido, como tú decías, cierto. Yo no quiero abortar, pero no tengo cómo criar a mi hijo. Bueno, que el Estado sea capaz de entregar, pero también junto con eso, Julio, nosotros tenemos que mejorar como país el sistema de adopción, porque en nuestro país es demasiado burocrático. Y antes hay que llegar a las causas de todo este tema, porque hoy día, por ejemplo, el niño que muere de 16 años, que fue, digamos, Cerame, etcétera, ahí hay un tema familiar que es mucho más profundo de lo que uno puede ver en la inmediatez de la noticia. Entonces hay que buscar eso. No sé, el tema de la droga, por ejemplo, que está metida hoy día en la sociedad en forma transversal y que ha afectado mucho a los sectores, digamos, no marginales, sino que más bien más vulnerables. Así es verdad. Es un tema, po. Es un tema, y lo que tú dices, po, este joven que antes ya, cierto, había estado involucrado en el portonazo donde muere la pequeñita de 5 años, ¿es resultado de qué? ¿De un sistema? Es resultado también de que el Estado, insisto, no puede solamente hacerse cargo de un lugar físico donde vivan, pero de malas condiciones, entregándole malas condiciones de vida, también en lo emocional. Claro. O sea, cuando hablamos de salud integral, la salud integral tiene que ver por nuestro cuerpo físico, pero también con nuestra mente. Hoy día nosotros necesitamos también como país hacernos cargo de la salud mental de nuestros adolescentes, por ejemplo, que están en los hogares de menores, y como tú dices, hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo de la drogadicción, del narcotráfico que hay en nuestro país, ¿cierto? De la delincuencia que está cada vez alcanzando a niños menores de edad. Antes nosotros no pensábamos en menores de edad delinquiendo, hoy día sí los tenemos. Y los tenemos y tenemos que hacernos cargo de ellos con mayor eficiencia, pero ¿sabes qué? Ahí también entran los cuerpos intermedios, Julio. Ahí me voy a tomar un tiempito. Los cuerpos intermedios, ¿sabes tú que las estadísticas en nuestro país hablan de que no es el Estado, no son las organizaciones estatales las que dan mayores resultados en reinserción y rehabilitación, en reinserción laboral y reinserción de las personas en situación de cárcel, de jóvenes o adolescentes en situación, cierto, de cárcel, ni tampoco en temas de drogadicción y alcoholismo, sino la Iglesia. Hoy día la Iglesia evangélica, que también es un cuerpo intermedio, a lo largo de Chile, en las estadísticas demuestra mayores resultados y más eficientes en el tiempo, porque hay un seguimiento. Entonces ahí es donde yo digo que el Estado debe trabajar y fortalecer estos cuerpos intermedios que le hacen tanto bien a nuestro país, porque el Estado no se puede hacer cargo de todo solo, pero sí con apoyo de estas organizaciones intermedias. Erika Muñoz, constitucionalista, candidata a su letra y su número. Erika Muñoz, XP20. Soy el único número 20 en el voto que está en este distrito, maravilloso distrito 6, acuérdese de mí. Erika Muñoz, XP20, el día que usted vaya a votar. Oiga, nos faltó un montón de cosas, quería preguntarle yo sobre... Muchas, yo soy cupuchén. ¿Ya? Me gusta cupuchar. Ya, y creo que de su vida, cosas, para que la gente la conozca sí, también. ¿Será posible? Me dijo que tiene hijos grandes. Sí, uno de 25 que estudia Derecho en la Universidad de Valparaíso. Perfecto, va a ser colega de mi hija, sí, la más chica. Y mi hija de 21, que es la más chica, que está hoy día haciendo su práctica laboral en la clínica Miraflores, que termina el 1 de abril, ella está en la primera línea, y está pronta a titularse también. Nuestro homenaje para toda la gente de la salud, que se ha sacado la mugre. Sí.
Sí, y tal como te digo yo, pues un hijo bombero, una hija TENS, por eso digo yo que los padres también marcamos ¿Le ha en lo costado social. mucho usted porque viudó? Sí, hace ¿Le 9 costó años. mucho? O sea, gracias al Señor tengo una red de apoyo, mis hermanos estuvieron ahí, tengo mi madre, tengo la bendición de vivir con mi madre, la mamá es divino tesoro, digo yo. Sí, po. ¿Cierto? Privilegiado usted. Sí, me la traje a vivir conmigo y ha sido difícil, criar sola es difícil, por eso entiendo a las mujeres cuando hablan también de enfrentarse a una vida sola, pero cuando nosotros somos capaces de hacer redes de apoyo y también el Estado ahí pone a disposición redes de apoyo, uno sale adelante. Yo tengo la bendición de tener 2 hijos que hoy día también dedican parte de su vida en lo laboral al área social, porque uno va también traspasando eso, es importante. Nosotros tenemos que preocuparnos que nuestros hijos también sean, o sea, que se puedan desarrollar en lo integral, pero también sean un aporte a esta sociedad en la que vivimos, a este hermoso país. Claro. Y no tengan siempre ese discurso de que aquí está todo lo malo para que ellos miren cómo realizarse en otros países, sino que quieran realizarse en su propio país, que es una tierra maravillosa, Julio. Yo amo mi país, sí. soy tremendamente nacionalista. Muy bonito, muy bonito. Y la gente además es muy agradable. Nos vamos. Chao. Nos vamos. Un gusto, que esté bien. Igualmente, espero estar próximamente también en Radio Preludio nuevamente. Julio, muchas gracias por la entrevista. La escuchó Erika Muñoz con nosotros. Nueva Carnicería Sari ya está aquí con el más interesante surtido de la